Vamos a comenzar con unas palabras de nuestra directora Alma Lagunas, directora de Consultoría y Capacitación de la Universidad de Gestión e Innovación, UGIN. Adelante, Alma. Muchas gracias, Eduardo, por la bienvenida. Y bueno, quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros, darles la cordial bienvenida a este panel donde especialistas y expertos de la industria de la construcción nos hablarán de cómo hicieron para ser uno de los principales sectores para regresar al nuevo normal. Nos estarán compartiendo esta planeación escalonada, la elección de todos los protocolos de salud para sus colaboradores. También estarán compartiéndonos cambios que se requieren implementar en los espacios de trabajo a raíz de la pandemia. Tocarán también datos interesantes acerca de los entornos, tanto físicos como virtuales. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Les cedo la palabra nuevamente a Eduardo para que nos presente al equipo de expertos que nos platicarán todos esos temas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alma, por esta introducción de los puntos más relevantes que veremos durante este panel. Para dar inicio, quiero presentarles a nuestro equipo de expertos. Nuestra primera ponente es Teresa Farías, quien actualmente ocupa el cargo de directora comercial de Gaia Sinergia Constructiva y lidera los esfuerzos en mercadotecnia en Gaia. Tere tiene mucha experiencia en la industria de la arquitectura de interiores, ha trabajado en empresas internacionales como Steelcase, Vitra y Knoll. Nuestro segundo panelista es Jorge González, director general de Oxígeno Arquitectura, empresa fundada junto con sus socios en 2007. Jorge es experto en el diseño de diversas tipologías de espacios de trabajo. Durante su carrera profesional ha colaborado con equipos de restauradores en edificios históricos de la Ciudad de México. También contaremos con la participación de Lorena Fuertes, actualmente directora internacional de JLL. Lorena cuenta con más de 20 años de experiencia en el medio y hoy encabeza el equipo responsable de los proyectos de reubicación de los inquilinos de JLL de México. Nuestro siguiente panelista es Jorge Gallegos, director de nuevos negocios de Hernán Miller Lack, en donde con su experiencia dirige la estrategia de ventas para abrir nuevos mercados. Este panel lo va a dirigir el arquitecto Arturo Arditi. Su experiencia se traduce en más de 100 proyectos entre edificaciones residenciales, turísticas, corporativas, habitacionales, deportivas, comerciales, religiosas y gubernamentales. Actualmente es representante en México del American Institute of Architects. Durante esta sesión veremos los siguientes temas: cambios en el workplace, entorno físico y virtual, transformación y aplicación de la tecnología en la industria, desafíos y una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Los dejo con el moderador de nuestro panel. Adelante, Arturo. Arturo, estás en mute. Gracias a todos por estar en este webinar. Estamos muy emocionados de recibirlos. Quiero primeramente agradecer a UGIN, organizadora de este webinar. Gracias a Alma Lagunes, directora de Consultoría y Capacitación. Y comentarles que UGIN es una empresa mexicana que contribuye con la sociedad a fin de generar bienes en el entorno laboral. Este es el seminario número 39 que UGIN ha organizado para apoyar al país en estos tiempos tan difíciles. Sus seminarios han logrado captar a más de 10,000 espectadores y para mí es un honor contribuir y aportar con mi participación en esta misión. Bienvenidos sean todos y aunque sea virtualmente, nos sentimos todos juntos y esperamos que sea de mucho aprendizaje esta gran ocasión. Quisiera comenzar por compartirles un poquito la situación que estamos viviendo. La Cámara de la Construcción es una empresa que ha entregado algunos datos o ha dado a conocer algunos datos muy importantes. Tenemos una previsión de que 9 de cada 10 empresas reflejarán unos altísimos niveles de desempleo o quebrarán. El 96% de estas empresas que se agrupan en esta cámara son
pequeñas, de pequeña y mediana industria, mismas que carecen de liquidez para dejar de operar. Se sabe ya que 3,000 empresas cerraron. El 10% de las 12,000 empresas que integran la Cámara mantuvieron operaciones de mantenimiento e infraestructura. En junio se inició un proceso de reactivación y ya se crearon 98,000 empleos formales nuevos. Sin embargo, seguimos con un déficit muy importante. La Ciudad de México fue quien encabezó el crecimiento de estos empleos que se han tenido en la construcción. Y como todos sabemos, pues hemos tenido que aplicar unas medidas preventivas muy importantes en este sector. No es fácil el estar trabajando en obra y mantener esta situación con cautela y con precaución. Y pues como todo el mundo sabemos, se han implementado el uso de mascarillas, se han reducido reuniones presenciales y que no son esenciales. La higiene y la limpieza, el distanciamiento han sido un tema del día a día en la construcción, y pues todo el tema de la limpieza y desinfección de estaciones de trabajo, herramientas y equipo no ha sido fácil para conllevar esto diariamente, y pues imaginarán que en la construcción se comparten muchos objetos. Entonces estas implementaciones que evitan esta compartición de objetos y las maniobras que impliquen todo este contacto físico han sido un tema pues realmente titánico. Pero en estas estamos, y para eso es este panel, para que nos concienticemos un poco más de lo que estamos viviendo y para que busquemos la salida y que para que tengamos unas expectativas, yo espero, de alguna forma positivas, y que nos unamos para salir lo más pronto juntos adelante. Bienvenidos a todos nuevamente. Como se comentó, platicaremos primeramente del entorno del home office y el entorno físico dentro del entorno físico y virtual de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué cambios físicos a corto plazo podemos prever en el mundo, digamos, de las oficinas, de la ocupación de los espacios de trabajo? ¿Quién podría participar y empezar el panel para abrir este tema, por favor? Pues sí que arranco yo, Arturo. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Gracias por esta invitación. Y creo que como bien decíamos, hay que considerar que las organizaciones de salud han identificado que este virus se transmite por el tacto, lo cual nos lleva a tomar estrategias de tocar los menos objetos posibles, de ser posible activar mecanismos con tecnología, con motores, con instrucciones verbales, con sensores. Y las cosas que necesariamente tengamos que tocar en nuestros entornos, esas tendrán sus protocolos de limpieza, y luego tendríamos nosotros mismos que mantener todas las medidas de higiene que ya nos han recomendado los mismos organismos de salud. Y luego tenemos este componente donde el virus se transmite de forma aérea y tiene una distancia durante la que se propaga y después pierde altura y se cae. Y eso es lo que ha determinado estas medidas de distanciamiento. En entornos de trabajo esto tiene sus complicaciones, en que muchas veces el aire que respiramos está movido mecánicamente. Entonces, también habrá que platicar un poquito más a fondo de las cosas que se pueden hacer para filtrar mejor ese aire, para matar a estos microorganismos con tecnologías como la luz ultravioleta, etcétera, etcétera. Vamos a platicar un poquito más al rato de en lo posible traer aire fresco, no aire necesariamente reciclado a los espacios. Y luego tenemos la complejidad añadida de que los seres humanos pues somos dinámicos. Podemos planear y estudiar los espacios de los usuarios de un espacio cuando están sentados, pero la gente también se mueve, y por eso es que nuestra audiencia ha visto que hay todo tipo de estrategias de rutas y secuencias de circulación para evitar cruces, para evitar otra vez que el virus y la transmisión del mismo no entre en las esferas de seguridad durante las cuales este virus vuela, ¿no? Es un virus que en esta variedad, porque ha habido otros coronavirus en el pasado, está relativamente bien entendido desde la forma de propagación. Entonces,
Una cosa que creo que es bien importante es, independientemente de las estrategias que podemos tomar en las oficinas de limpieza, de evitar contactos, de ejercer distanciamiento social, de que haya densidades menores de ocupación, las reglas básicas de distanciamiento y sanidad siguen siendo bien importantes, ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a estar platicando ahorita con la audiencia. Por acá también está Jorge Gallegos, mi tocayo, que creo que también nos va a platicar un poquito de este tema. Pero antes de Sí, pasar con Jorge Gallegos, perdón, Sí. quiero regresar con Jorge González porque les quiero decir que Jorge González es conocido como Fish. Entonces, si me ven como refiriéndome a él como mi querido Fish, te toca hablar, es porque no es que sea mi gran cuate, además de que ya es mi gran cuate, es el cuate de todo el mundo conocido como Fish. Pero adelante, Jorge Gallegos, por favor. gracias Arturo. Así es, mi querido Fish, tocayo. Como bien dices, cambios físicos. Nosotros estamos en Herman Miller previendo cambios en el presente, en el futuro cercano y en el futuro, ¿no? En particular, la pregunta viene al futuro cercano, ¿no? Al presente. Y hemos visto protocolos de seguridad que ha implementado la Organización Mundial de la Salud, en fin, diversas instituciones que nos empujan a empezar a hacer estos cambios en los espacios de trabajo. Mencionabas cosas como circulaciones dentro de un layout de oficina, ¿no? Importantísimo el empezar a generar protocolos en donde ciertos pasillos tengan solo un sentido para que la gente no se empiece a enfrentar, ¿no? Este tema de empezamos a ver que ustedes, los arquitectos y especificadores, nos empiezan a preguntar cada vez más sobre materiales que pudieran tener en sus compuestos cosas como el microbicane o microbicare, que son algunos materiales que impiden que empiece a propagarse el virus, o que si cae el virus en estas superficies, muera y no se reproduzca, ¿no? El tema del distanciamiento físico, que por supuesto el famoso 6 pies, ¿no? O traducido acá en nuestra región a metros, el 1,50. Ya estamos viendo también muchas organizaciones y muchos despachos que traíamos una tendencia de estaciones de trabajo hasta de 1,20 y ya esas de plano están desapareciendo. Estamos viendo que ya todo el mundo está especificando 1,50, ¿no? El tema de las soluciones de manera lineal en donde tenías una persona enfrente de ti y dos a los lados. Ahorita con el distanciamiento físico se están haciendo protocolos de no tener a nadie enfrente ni a los lados, sino esta distancia física. Por supuesto, el incluir barreras como pueden ser pantallas dentro de los espacios de trabajo, no en telas, ¿no? Que era un común denominador. Ahora estamos viendo que estamos especificando cada vez más pues cristales o acrílicos o materiales de textiles, pero que se puedan limpiar como viniles, en fin, ¿no? Todo este tema de cosas que sean fácil de limpiar. No necesariamente, de repente, muchos de nuestros clientes se acercaban a nosotros, oye, vamos a regresar a tener cubículos cerrados, etcétera. No, yo creo que no. Y lo que estamos recomendándoles es que se acerquen a nosotros, tenemos un área ahí de consultoría, como para ver cada caso en específico. Nosotros no creemos en las recetas médicas, ¿no? Es cada vez más importante tener esta, digamos, sesión de consultoría y descubrimiento de cuál es la estrategia de la empresa y, bueno, sumarnos nosotros a ese esfuerzo con el conocimiento que tenemos en Herman Miller, en otras latitudes, ¿no? En Asia y en Europa, que ya nos llevan unos meses de ventaja, y poner esas best practices que están pasando en otros lados del mundo en nuestros mercados. Estas menciones que han hecho ustedes se han enfocado principalmente en los cambios físicos que estamos previendo a corto plazo, situaciones que hemos podido manejar recientemente en estos meses iniciales, pero ya llevamos como casi 6 meses desde que empezamos en México a hacer cuarentena. Y sin embargo, pues son meses iniciales, hablando ya de un cambio tan importante como es la afectación de un virus.
¿Qué podemos pensar en cambios físicos a un plazo un poco mayor, a mediano y largo plazo? Lore. Perdón, yo creo que lo que vamos a empezar a ver a mediano y largo plazo es si se va a mantener ese distanciamiento social. Yo creo que la manera en que veíamos las oficinas antes de la pandemia, con estas altas densidades, estábamos llegando a un empleado por cada 8 o 10 metros, creo que no va a volver a situarse la oficina en ese ámbito. Sin embargo, tampoco se va a habituar en lo que veíamos antes en los 80s o en los 90s. Yo creo que vamos a regresar a una ocupación o a un layout que contemple nuevamente entre los 2 y los 14 metros por persona. Yo creo que la parte de salud y bienestar en los usuarios es algo que va a ser de gran importancia y va a permanecer. Dime una cosa, tocando un poquito el tema, pues, emocional. ¿Tú sientes que los empleados en las compañías que tú representas, que buscan espacios, van a estar de acuerdo con sus jefes en que los manden, digamos, a casa o van a preferir los empleados estar en el espacio físico? Y eso entraremos un poquito más adelante porque se mezcla con el tema del home office, pero hablando Correcto. Un poquito del tema de los metros cuadrados por usuario, digamos, que tú estás hablando ya de 13, 14, cuando sabemos que en México hay compañías de altísimo nivel que llegan hasta 6 metros por usuario, o sea, entonces, cosa Correcto. Que en el estándar internacional podemos pensar que es a lo mejor un 9, 10 metros lo que predominará. Tú estás hablando de un porcentaje muy importante. ¿Qué va a pasar con estos empleados? Y a ver, voy a cambiar un poquito mi pregunta. ¿Las oficinas van entonces a requerir más espacio y van a rentar más espacios o se van a quedar con un mismo espacio o se van a reducir y van a empezar a compartir parte de gente en la oficina y parte de gente en el home office? ¿Qué crees tú? ¿Qué has percibido tú de las compañías que representas recientemente en cuanto a esos pensares? Sí, las compañías de crecimiento no vemos que vayan a demandar más espacio de oficina, las empresas. Por el contrario, va a ser una combinación definitivamente de horarios flexibles con trabajo en la oficina. Lo que va a pasar es que la oficina va a cambiar el significado o su propósito de ser la oficina. Nos hemos dado cuenta que la tendencia de flexibilidad y de home office ya venía en los últimos años, ya era una tendencia de estos últimos años. Lo que vino a hacer la pandemia fue acelerar esta implementación y mostrarle a aquellos directores o empresas que no creían que un empleado podría ser productivo en home office. Estos 6 meses han demostrado que efectivamente se logra una productividad por parte del empleado. Sin embargo, las oficinas, a la hora de mezclar ese uso de flexibilidad y aquellos, porque no el home office no es para todo mundo, aquellos empleados que son encargados de creatividad, de innovación, de generar ideas, ese es el propósito por el cual existen las oficinas. Y eso es lo que la oficina va a requerir ofrecer o modificarse para generar esa convivencia, esa interacción social que inclusive exigen los empleados. Lo que más extrañan los empleados en una encuesta que hizo JLL es la interacción social, es la reunión con los colegas, es el trabajo cara a cara, y eso es lo que vamos a empezar a ver como modificación dentro de las oficinas también, a que se generen más espacios colaborativos. Yo creo, Arturo, si me permites agregar algo, que lo que está provocando esta situación es un poco como una revolución cultural en las empresas. O sea, las empresas están cuestionando si lo que crea su cultura es cómo interactúan o el espacio per se o la forma en cómo diseñan sus espacios de oficinas, y ha generado que, te pongo por ejemplo un caso de clientes nuestros en los que ya estábamos construyendo sus oficinas.
a raíz de todo esto decidieron mejor parar, estar pagando renta, no seguir con su proyecto para reevaluar si lo que estaban haciendo era lo que ahora necesitan. Y su proceso de cuestionamiento y de replantear qué necesitan está siendo muy largo porque están viviendo eso, una revolución diciendo, chinos, ahora es que tenemos que dejar a gente en casa o no, si dejamos a mucha gente en casa sin venir a la oficina, ¿de verdad perderemos cultura? ¿Dejaremos de hacer cultura como organización? Entonces creo que ha ido más allá de solamente ser un cambio físico de espacios, ¿no? ¿Cómo ves el cambio de comportamiento tú en lo que has percibido de tu clientela o de la gente? Porque no nada más es, o sea, digamos que el programa arquitectónico nuevo de tu cliente es el cambio de comportamiento. Ese es el programa arquitectónico. Ya no es tan importante si cuántas mesas o cuántas sillas. Lo que rige ahorita es el comportamiento. ¿Qué has visto en este tema? ¿Qué se prevé en el cambio de comportamiento de los usuarios y en cómo se refleja en los programas arquitectónicos? Mira, al día de hoy lo que yo he visto es que hay clientes que están cuestionando. Por ejemplo, hubo clientes que de haber sido empresas quizás muy conservadoras, el haber vivido de golpe la realidad de hacer home office y descubrir que funcionaba y que quizás era un mito, ¿no? Como decía Lore hace rato, el que los empleados al quedarse en casa no iban a trabajar ni a producir. Los ha hecho cuestionarse y decir, híjole, o sea, creo que avanzaron como así rápidamente a velocidad de la luz, un montón en su forma de verse como empresa y por lo mismo están replanteándose, pues quizás si necesitan tantos metros cuadrados, porque quizás pueden dejar a cierto porcentaje de sus empleados haciendo oficina en otro lado, ¿no? No necesariamente quizás en casa, pero sí en otro lugar, ¿no? Pero también siguen viendo la importancia de seguir teniendo a los equipos creativos que necesitan interactuar, pues sí, de alguna forma, contenidos en un espacio que siga comunicándoles lo que es ellos, ¿no? Su branding, su cultura, su esencia, su misión, que se mantenga presente, ¿no? Entonces, si tú me preguntaras, ¿está generalizado, Arturo? No. O sea, la verdad es que yo tengo clientes que van desde los más revolucionarios hasta los más conservadores y todos están invariablemente pasando por un proceso de cambio. Quizás mi área de expertise es más en obra, ¿no? En construcción, y de eso, pues sí, ahí también hemos visto comportamientos completamente diferentes. Tenemos ciertas normas que nos dictan nuestras instituciones, pero luego tenemos clientes que nos piden también tomar normas de... ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esas normas? Sí, claro. Por ejemplo, todas las cuestiones de seguridad y higiene, ¿no? En obra, ¿no? De que, oye, para poder accesar, pues tienen que estar de entrada los horarios de trabajo, ¿no? Solamente son de 10 a 19 horas, ¿no? Y solamente entre semana. De lunes, empezamos con semáforo naranja de lunes a jueves y ahora ya con semáforo amarillo podemos trabajar de lunes a viernes. Pero todos los que accesan al sitio tienen que hacer una fila con una unifila, con sana distancia, a cada uno tomarse temperatura, todo mundo tiene que ingresar con equipo de protección, mínimo tapabocas, gogles, ¿no? Guantes. Hay todo un procedimiento que tenemos que estar haciendo y tomando evidencia de que se hacen, como lavar herramientas, ¿no? Cada 3 horas se tienen que lavar herramientas y se tiene que tener evidencia de que se lavaron. Tenemos que tener estaciones de sanitización desde el acceso. Hay empresas que nos piden arcos de sanitización, otros puede ser solamente una estación de tomar temperatura y tener gel antibacterial. Te digo, depende mucho de cada una de las empresas, pero pues si no cumplimos con todos estos requerimientos, que son más, pues podemos incurrir en multas, por ejemplo, ¿no? Y se ha transformado, de verdad, o sea, hemos ido aprendiendo mucho y trabajando mucho con nuestra gente en obra para educarlos en todos estos nuevos protocolos que se tienen que seguir y que cumplir, porque si no puedes incurrir en multas, no solamente tú como empresa constructora, sino también
a tus clientes afectarlos, ¿no? La famosa NOM 35, ¿no? Que surgió como una NOM que cuidaba el estado emocional de los empleados. Esa norma la sacaron pensando en que tenían que empezar a medir el nivel de estrés de los empleados en las empresas, ¿no? Pues ahora vemos que ya con todo este tema de la pandemia, la NOM 35 también empieza a requerir que midas el riesgo que puedes tener como empresa, que entiendas cuáles son, digamos, las edades de tus empleados, que los clasifiques de acuerdo a su nivel de riesgo, que garantices que les haces pruebas, que tus empleados están monitoreados en caso de que seas una empresa esencial que está trabajando, ¿no? en la oficina. Tienes cierto porcentaje solamente de personas que pueden estar en un solo lugar. Entonces, se ha derivado una serie de cosas que antes no pensabas que pudieras tener, ¿no? Ahora, por no cumplir con la NOM 35, también te pueden multar. Entonces, se ha convertido todo esto en un proceso también de educación, de aprendizaje. Tienes que tener asesoría legal, tienes que entender e informarte, ¿no? Sobre todo, de qué tienes que cumplir, cómo tienes que hacerlo, ¿no? Claro, me imagino, y además eso va a aplicar a todos los niveles de los espacios de trabajo. O sea, necesitamos de alguna manera todos educarnos en esta nueva norma, y tendremos que de alguna manera, pues es como una nueva, digamos, vas a estar sujeto a algún nuevo tipo de auditoría, ¿no? De una auditoría sanitaria, por decirlo así, en la cual todos tenemos que aprender para saber cómo implementar los espacios de trabajo más básicos en todo el sector. A mí me gustaría además agregar algo. Ahorita que Tere mencionó esto bien importante, nos estamos reinventando y las reinvenciones traen consigo implícita incertidumbre, ¿no? Hay cosas que todavía no sabemos. Entonces, otra cosa que tienen que ser las oficinas del futuro, además de ser más o menos densas o más o menos grandes, tienen que ser muy flexibles, y tienen que ser flexibles desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? O sea, las relaciones arrendatarias tienen que ser mucho más flexibles para permitirte crecer y decrecer conforme el futuro lo requiera. Interesantísimo lo que dice, ¿no? Síguele, por favor. Las cuestiones de infraestructura, por ejemplo, Tere me podrá apoyar en esto, pero cuando uno subdivide un piso inmobiliario, normalmente se cuelga la infraestructura del edificio, y no es tan fácil subdividir un espacio una vez que ya está construido. Entonces, vamos a tener que reconcebir los espacios. Yo pienso en ellos como una suerte de esferas casi plug and play, en las que podemos estar reaccionando con mucha flexibilidad a lo que venga, porque en gran medida no sabemos qué viene. Y ya qué decir de la configuración de cada uno de estos módulos, porque vamos a pasar, creo que Lorena lo decía muy bien, ¿no? Hay perfiles colaborativos que necesitan cierta configuración de espacio, y a lo mejor en la empresa el porcentaje de perfil colaborativo crece y decrece, y tú vas a necesitar la flexibilidad de configurar esos espacios dentro de lo razonable de tus recursos financieros, temporales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que otra cosa que tienen que ser los espacios de aquí en adelante es muy flexibles. ¿Y cómo ves el tema, entrándole un poquito? Es algo que tenemos previsto a lo mejor en un bloque más adelante, pero creo que vale la pena meterlo ahorita. ¿Qué afectación tiene esto también a nuestras ciudades y a la mezcla de usos? No necesariamente nada más a la flexibilidad interna de las oficinas, sino qué podemos prever o qué aprendizaje podemos tener de esto que nos está pasando conforme a la mezcla de los usos, y qué mensaje podríamos dar a las autoridades para que se considere en la generación de una ciudad más real o más dinámica para lo que necesitemos a futuro. Creo que ese es un excelente punto. Creo que la flexibilidad de la que yo hablaba también existe en niveles municipales y estatales y federales inclusive, y las políticas de uso de suelo en toda la República, desde el nivel federal hasta los niveles ya de municipio, tendrían que ser correspondientes a esta nueva realidad, en donde vamos a necesitar redefinir los usos que se le da a los inmuebles, porque tenemos
tenemos aquí una cantidad de energía y de dinero ahogados en una infraestructura construida que no estamos aprovechando en muchas ocasiones por la rigidez y por a veces hasta la falta de sensatez en la asignación del uso de suelo de los distintos componentes de una ciudad, ¿no? Claro, porque aquí podemos pensar que si lo que estamos hablando es de un incremento tremendo de trabajo en la casa, pues la casa se vuelve un espacio de trabajo y teóricamente bajo normativa de uso de suelo, las casas son espacios habitacionales en donde no puede haber no puede haber trabajo. Claro, apegándonos a lo legal, ¿no? A lo estrictamente normativo. Pero entonces, ¿dónde empieza a haber esa frontera entre qué sí se vale trabajar en la casa y qué no se vale trabajar en la casa? Puedo trabajar yo solo en mi computadora en la casa y eso sí se vale, pero no puedo agarrar mi casa y convertirla, abrir una sala de juntas y de repente tener una actividad en la que reciba yo gente en mi casa porque ya tengo una actividad laboral dentro de un uso habitacional. Entonces, esto es un reordenamiento de los usos de las ciudades en el cual que hay que entrar también, y es a lo que nos está llevando. Es un reordenamiento territorial de toda la República. Es un tema complejo para todos los niveles de gobierno y para todos los niveles de la sociedad, pero es un muy buen punto, porque si no vamos a dejar de explotar muchos de los recursos que ya tenemos en este país. Claro. Ahora, Lorena, adelante. Sí, gracias. Ahora, grandes ciudades como Tokio, como Nueva York, hoy en día ya están en el diseño de mini ciudades dentro de la ciudad. O sea, realmente, y un beneficio del home office, el mayor beneficio que los empleados ven en el home office es, y aquí en México nos sucede mucho, es para llegar a la oficina los tiempos de trayectos o para regresar a casa. Entonces, va a haber, yo creo que vamos a ver de dos cosas. Esta parte donde ciudades, mini ciudades dentro de ciudades, donde hay un uso de suelo mixto para generar residencial, oficinas, retail, prácticamente para que sea la vida de la gente en esas mini ciudades, o bien una manera de disminuir la densidad dentro de las oficinas va a ser acercando las oficinas a los empleados, no congregar todos en un corporativo, sino a lo mejor tener oficinas satélites norte, sur, en estas grandes ciudades como la que es México, y ahí entra un papel importante en estos coworkings. Oye, Lore, perdón, pero yo te voy a decir un punto de vista muy personal, y yo lo he escuchado en la pandemia, ¿no? De que ahora, pues claro, hay ahorro en los traslados y etcétera, etcétera. Yo extraño los traslados. O sea, a mí me encantaban los traslados. A mí me encantaba levantarme y subirme al coche o estar escuchando la noticia en el coche o poner mi canción. Me encantaba pararme por mi café o tener una junta de trabajo en un desayuno o yo desayunar inclusive solo en el trayecto a mi oficina. Y la creatividad que me daba el traslado en el coche, me enteraba, yo veía qué se estaba haciendo, vivía la ciudad. Entonces yo sí extraño esos traslados. Para mí es hasta un momento de creatividad perdido. Lo digo porque vamos a entrar un poquito más adelante en eso y quiero en cierta forma rebatir un poco el tema de lo que hemos hablado de home office y pros y analizarnos un poco más pros y contras, pero hay que ver qué tan sustentable va a ser esto a largo plazo y si quieres ahorita le entramos un poquito más adelante. Nada más un punto de eso, lo mismo me pasa, tengo la misma experiencia en los traslados que tú, también me gustan, pero hay que pensar que en México mucha gente su traslado es transporte público. Claro, entonces lo entiendo. Es la parte más bien de transporte público, de la gente que hace 2-3 horas en transporte público, ya sea para llegar o a la oficina o de regreso a casa, ¿no? Claro, lo comenté más como a manera alegórica, ¿no? Sí. Creo que cada quien de repente es al revés de lo que la tendencia, a lo que la tendencia lleva, ¿no? Vamos a entrarle al tema del home office. ¿Qué pasa con el home office? O sea, vamos a ver en todos los aspectos. Platiquemos desde lo práctico, lo creativo, lo psicológico, lo humano. ¿Quién quiere empezar a platicar un poquito de estas implicaciones en las que hemos caído con el home office? Pues si quieres yo entro ahí un poquito, Arturo.
primero que nada decir, esto no es un home office. Yo creo que ha sido un tema de un confinamiento obligado que ha presionado a que todos hagamos el trabajo remoto, ya sea en la casa o en algún tercer espacio de los que están surgiendo, ¿no? Siendo el primero la oficina como tal, el segundo la casa, y estos otros terceros espacios que puede ser desde una cafetería hasta el coche. Me ha tocado a mí que ahora conviviendo con mis hijos que están haciendo homeschooling, pues tienes ruido, etcétera, y pues decido salirme al coche a tomar unas llamadas, ¿no? Entonces, cualquier espacio es digno para poder trabajar de manera remota. Ahora, hablando ya en específico de un espacio destinado en tu casa para hacer trabajo, pues desafortunadamente no toda la gente puede tener un espacio dedicado a hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros hemos ideado ciertas recomendaciones que implican iluminación natural, ventilación natural, el tener cosas como diseño biofílico, ¿no? Plantas, naturaleza alrededor de ti, todas estas recomendaciones que te ayudan a ser más eficiente, que el cerebro trabaja de una manera mucho más precisa, teniendo contacto visual con el exterior, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí ha sido muy interesante. Para nosotros ha representado también una oportunidad, porque se han generado muchas oportunidades de platicar con nuestros clientes, de ayudarles a implementar estos programas de trabajo remoto. Nosotros vemos que sí es algo que se va a quedar. Sin embargo, coincido con lo que decían hace rato Fish y Tere y Lore, de que la oficina no va a desaparecer. La oficina sigue siendo un punto importantísimo que ayuda a las organizaciones a que la gente tenga este engagement y este sentido de pertenencia, ¿no? Por ahí tocaban el tema de los equipos que son creativos y que son para innovar, etcétera. Desafortunadamente, la tecnología no nos permite hacer este tipo de sesiones de una manera tan rica como la podrías estar haciendo en una manera presencial, ¿no? Toda esta pérdida de reacciones que tiene la gente a la que le estás hablando, ¿no? Ahorita no sé cuánta gente nos esté acompañando, pero perdemos mucho en el no ver las reacciones, el que no puedan interrumpir, participar, ¿no? Este tipo de cosas que ayudan a la gente a crecer también, ¿no? En la oficina va a convertirse en un espacio que yo le llamaría más un hub cultural, ¿no? En donde sea como una experiencia mucho más de hospitalidad, digamos, en donde la gente va a ir a compartir ideas, a reunirse, a convivir, etcétera, y ya los trabajos, digamos, más individuales, sí va a quedar el tema de poder trabajar remoto y se va a seguir haciendo, ¿no? Hablaba pero a ver, por ahí. Perdón que te interrumpa, pero Sí. tengo muy claro de que mencionas de lo que extrañamos es la camaradería. O sea, eso es lo que extrañamos, ¿no? La camaradería del entorno de la oficina. Pero yo tengo una pregunta. Veamos un poquito más largo plazo. Vamos a pensar en 6, 8, un año, cuando las compañías empiezan a renovar personal. ¿Por qué? Por razones de que, por lo que tú quieras, porque uno se jubila o porque crece o porque alguien escala dentro de la compañía, por lo que tú quieras. ¿Cómo contratas a alguien nuevo en una compañía cuando, cómo vas a saber si no te sientas enfrente de él y no lo ves un mes interactuando y ves cómo se desempeña? O sea, ¿cómo vamos a medir a la gente en el crecimiento? Estamos en el crecimiento de las compañías, estamos viendo esto, estamos viendo que sea sostenible realmente mantener esta infraestructura en la que separemos el entorno laboral físico con un entorno laboral que esté segregado, digamos, en el home office. Es una pregunta que no estamos a lo mejor visualizando ahorita a tan corto plazo. Yo creo que, perdón, Lore. Adelante. Yo creo que la oficina como tal no desaparece y ese trabajo del que hablas
más como de personal en la oficina seguirá, ¿no? Yo creo que los layouts de las oficinas van a evolucionar a ver cada vez más. Creo que te congelaste, Jorge. Entonces, si quieres, pasamos con Lore. Veníamos con esa tendencia. Te congelaste un poquito, Jorge, y se cortó un poquito tu respuesta. Te perdimos. Pero si quieres, pasamos con Lore y ahorita, si quieres, recapitulas lo que mencionaba. A ver, yo creo que la gente efectivamente está muy contenta de demostrar productividad en este encierro. Sin embargo, hay que pensar en que este encierro forzado no tiene ninguna distracción. O sea, no hay manera de salir, no hay cines, no hay centros comerciales, o bueno, hasta hace un mes y medio, ¿no? Entonces, realmente sí JLL se cuestiona el que si este trabajo virtual desde casa o desde donde sea, falta comprobar que esta productividad se pueda mantener a largo plazo. Exacto. Ahora bien, bien esa dicho, es una. Y la segunda es, tampoco JLL cree en un home office a gran escala, como al principio llegamos a oír gente que yo inclusive llegué a oír en webinars de que, hoy, ¿qué van a hacer con los dueños de los edificios pobres? ¿Qué van a hacer con tantos metros? Porque van a desaparecer las oficinas. No hay manera. No hay manera, y el home office, nosotros lo que hemos estudiado hasta el día de hoy es que va a poderse implementar de 1 a 2 días a la semana. Eso es lo que hasta ahorita los estudios que hemos hecho nos están reportando. 1 a 2 días a la semana, porque además, curiosamente, la generación de los millennials son los que más ganas tienen de regresar a la oficina. Tienen más ganas de volverse a concentrar en sus oficinas. Y yo creo que este punto que hace Lorena es básico. Necesitamos mecanismos y protocolos y tecnologías de monitoreo y validación de datos, porque tú no sabes eso no es productivo si no lo mides. La primera generación de home office importante que trajeron todas las famosas .coms de California fracasó en gran medida porque los departamentos de recursos humanos les ocurrió esto que decías tú, Arturo. No podían conocer a su gente, la gente no podía escalar dentro de sus empresas porque su jefe no los conocía. Entonces, de lo que carecían era de los mecanismos y tecnologías para monitorear el desempeño de la gente. Y de eso creo que además ya tenemos un puntito que vamos a abordar con más profundidad en el próximo tema. Pero estoy totalmente de acuerdo, eso es crucial, ¿no? Pero ¿y qué pasa con las personas que no tienen en dónde hacer home office en su casa? Exactamente. O sea, tampoco los vas a poder obligar a todos a hacer home office 1 o 2 días. Si y, no lo que implica también el home office, ¿no? Estamos escuchando de que ya empieza a haber los sindicatos que defienden a los home oficieros, ¿no? Como a los home oficioneros, o como le queramos llamar, ¿no? O sea, así que no sé si quieres comentar un poquito, Tere, de esto, ¿no? O sea, bueno, ¿qué está pasando? Son cosas que hace 6 meses no te imaginarías jamás. Sí, yo leía el otro día y me llamó muchísimo la atención. A ver, el sindicato de trabajadores en España ya reguló. A ver, si voy a hacer home office, entonces necesito que la empresa me pague un porcentaje de la luz, un porcentaje de mi cuenta de internet, se asegure de que yo tenga el mobiliario adecuado para hacer home office en mi casa, todo me compense las prestaciones que estoy dejando de usar por estar trabajando en casa. A mí se me pareció sorprendente, increíble, ¿no? O sea, qué rápido, o sea, en 6 meses ya el sindicato en España se movilizó para poder regular esto, ¿no? Y decir, a ver, quizás porque su realidad es muy distinta, ¿no? O sea, a ver, allá la casa habitación en metros cuadrados es muchísimo más reducida en promedio que quizás acá en Latinoamérica, ¿no? ¿Entiendes? Y más si es una familia donde no solo uno trabaja, casi siempre allá trabajan mínimo los dos, padres de familia, y no se diga si ya hay hijos adultos que viven todavía con ellos. Entonces,
sí ha sido todo un tema. Yo no sé en México, aquí no me he enterado si está empezando a suceder algo así, pero creo que en México la realidad es muy distinta. En México hay que cuestionarnos, oye, pues la gente tiene dónde trabajar en casa. A lo mejor en México lo que va a pasar es el resurgimiento del coworking, volverá a tomar fuerza porque las empresas quizás lo que van a hacer es hacer concentraciones, ¿no? De empleados. Oye, ¿dónde tengo más concentración de empleados? Quizás en esa zona puedo tener un coworking que habilite que ellos puedan ir ahí 2 veces a la semana en vez de hacer el home office famoso, ¿no? No sé. Digo, creo que son cosas que, como dice Fish, si no empezamos a medir y no empezamos a tener datos, el famoso data, ¿no? O sea, si no tienes data que analizar, pues puedes tomar decisiones, ¿no? Es algo que, es algo justo, Tere, que ya está pasando, ¿eh? O sea, Lore no me va a dejar mentir, en lugares como, incluso pre-COVID, en lugares como Manhattan, en donde organizaciones a lo mejor tenían un edificio corporativo de 20 pisos para tener a todo su personal, con costos elevadísimos de real estate, empezaron a hacer justamente esto, ¿no? Quedarse con mucho menos metros cuadrados de los edificios tan caros en Manhattan y empezaron a hacer estos work hubs o comunitarios o coworkings en los suburbios para que la gente pudiera ir a lo mejor 3 veces a la semana a esos espacios y 1 o 2 tuvieran que ir al centro de Manhattan, ¿no? Esto ayudaba con el tráfico, el commuting de la gente, ¿no? La pérdida de tiempo que algunos, y yo coincido con Arturo, disfrutamos mucho ese espacio para nosotros, ¿no? Porque es el único momento en el que puedes estar tal vez solo y ir pensando en cosas, desarrollando ideas, etcétera, ¿no? Pero sí ya estaba pasando. Entonces, el resurgimiento del coworking creo que es algo que no se va a ir. No. Creo que va a funcionar de alguna manera muy bien. Digo, yo ahorita justo lo acabo de sufrir, ¿no? Tenía problemas en mi casa con la red y me vine a un tercer espacio de esto que está como una tendencia. Ya lo estamos viendo en Asia y en Europa. Colaboradores de nosotros de la organización están viendo eso ya como una tendencia que se va a quedar. Así es, de las cosas, como comentaba Tere, yo en clientes de las prestaciones que más extrañan es el comedor. Aquellos que tienen uso de comedor es de lo que más extrañan de sus prestaciones. Lo que pasa es que no estamos separando ahorita nuestra vida de casa de nuestra vida de trabajo. No estamos separando ahorita nuestra vida de casa de nuestra vida de afuera. Eso es por un tema de pandemia. Y no estamos separando nuestra vida de casa de nuestra vida, digamos, social, ¿no? Porque tenemos como que, tenemos en un día tu casa, ¿no? Tu familia, el que tiene familia, el que no tiene familia, no importa, pero es tu casa, tu hogar. Luego tienes tu oficina, que es tu entorno de trabajo. Tienes los amigos con el que vas al cine. Tienes lo que te ofrece la ciudad, ¿no? El caminar, el parque. Entonces hay cosas que estamos restringidos ahorita por pandemia, pero cosas que no estamos visualizando que si tenemos home office estamos perdiendo, como Lore medio lo mencionó, o sea, estamos perdiendo ese contacto y que esa tentación el día que sí pueda salir, quién sabe cómo afecta al home office y a la productividad, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? No sé, hablando del sindicato, pues el sindicato de los solteros y las solteras. O sea, que los solteros y las solteras ahorita, pues, ¿cómo echas novio? ¿Cómo conoces a alguien? ¿Cómo te encuentras con alguien en el camino, en la oficina, en el transporte público? O sea, para un soltero, una soltera, pues estamos en una época de crisis mayor. O sea, entonces son temas sociales que tienen unas repercusiones importantes y que van a afectar en la toma de decisiones de las empresas, porque las empresas van a decir, bueno, ¿qué tanto de veras voy a querer mandar a mis empleados? ¿Qué tanto tiempo y qué porcentaje de empleados a la casa? ¿Y cuántos van a preferir mejor trabajar conmigo si les ofrezco un entorno nuevo con ciertos beneficios en la oficina? O sea, se va a volver hasta una opción de como empleado, si tú pudieras elegir, pues preferir a lo mejor una empresa sobre otra por las condiciones en las que te
te aíslan o no te aíslan, ¿no? O sea, hasta eso se vuelve interesante. ¿Y qué pasa hablando ahorita del home office en los temas que hemos visto también de resurgimiento de problemas intrafamiliares? O sea, ha habido un crecimiento importante en la violencia intrafamiliar. ¿Y cómo lo mides? Entonces, ¿cómo mides esa afectación a la sociedad y a la productividad? Es tremendo, oye, ¿no? Y se te olvidó el sindicato de mamás y papás, que aparte tienes hijos haciendo homeschooling. Exacto, es un tema muy, muy complicado. Bueno, eso que tocas, Tere, es importantísimo. Acabo de ver un reportaje ahí de Economist que hablaba de que hasta 50% más son interrumpidas las mamás que los papás, claro, en nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues aquellas mamás que trabajan, pues de veras está dificilísimo estar en la casa. Y hay un factor psicológico, digo, a mí me pasa con mis hijos, o sea, si yo estoy en el trabajo, pues bueno, tengo mis horarios donde es los horarios de actividad familiar, pero si estoy en la casa y de repente mi hijo hace algo que llama un poco la atención, en la que te tienes que distraer, pues te distraes aunque estés a la mitad de tu hora de trabajo, porque si no lo haces te sientes mal como padre. O se enoja tu esposa porque no le diste la atención al hijo que merecía en ese momento, cuando tú a lo mejor sabes que en ese momento tienes que tener la productividad de trabajo y tu mente está en el trabajo. Entonces empieza a haber cierta como dispersión emocional que no creo que es la que a todos nos gusta, ¿no? Siempre es muy probado que eso que acabas de decir, Artur, la estructura psicológicamente es muy importante. Perdón, Jorge. Eso que acabas de decir de las distracciones es de veras importantísimo, porque también hay estudios que dicen que una vez que te distraes, pasan hasta 25 minutos en que puedas retomar el trabajo en el que estabas, ¿no? Entonces es de veras complicadísimo. Y si aparte tienes déficit de atención, ya valió. ¿Qué está de moda? ¿Qué está de moda? Exacto, que ahora resulta que todos, ¿no? Claro. ¿Qué vemos en la transformación y la aplicación de la tecnología en la industria futuro? ¿Qué ven? Yo en obra, a nosotros nos ha ayudado muchísimo, la verdad. O sea, por suerte, Gaia siempre ha estado en pro de la tecnología. Y eso nos alivianó muchísimo a poder, por ejemplo, evitar que la gente de parte del cliente o de los administradores, ¿no?, de obra, que no tengan que estar ahí físicamente, puedan virtualmente dar un seguimiento a su proyecto, ¿no? A través de la tecnología pudimos comunicarnos mejor con los equipos de trabajo. Digo, eran cosas que ya teníamos implementadas, pero que quizás nunca valoramos tanto o descubrimos el valor real que tenían hasta ahora, ¿no? En obra te limitan la cantidad de gente. A ver, por ejemplo, un control documental o un control presupuestal en obra no son considerados esenciales. Entonces, toda esta gente tiene que estar comunicado de manera por tecnología, ¿no? O sea, gracias a que tenemos a un sistema de gestión en línea, logramos que todos estos reportes y comunicaciones que se tienen que entregar al cliente de seguimiento se puedan hacer de una manera, digamos, sin costuras, ¿no? Y que nadie se da cuenta de que no pueden estar físicamente en la obra, ¿no? Incluso el cliente, si estaba en Nueva York o está en Europa, a través de su teléfono, de la computadora, puede estar dando seguimiento al avance de obra. Pero me pongo a pensar, oye, pues empresas que quizás no estaban tan avanzados en tecnología, ¿cómo le están haciendo? O sea, sí ha sido un reto, ¿no? Creo. No. Claro. Lore, Adelante, por ejemplo, las visitas a edificios, Lore, seguramente ahora son virtuales, ¿no? Muchas de ellas te llega ya el video del edificio de manera para que lo puedas ver sin tener que estar físicamente en el inmueble. Pero de lo que tú comentabas, las herramientas las teníamos, ya estaban ahí, pero esto de la pandemia hizo que volviera a acelerar el uso de la tecnología, porque el año pasado obtuvimos por parte de Microsoft que nos proporciona una información bastante interesante. En julio del año pasado eran 13 millones los usuarios de Teams y de Zoom. Para abril de este año ya eran 75.
O sea, Wow. realmente, un dato bastante interesante de la tecnología ya estaba, no la habíamos explotado porque no habíamos tenido esa necesidad de explotarla. Sin embargo, desde el punto de vista de los propietarios, y deben de empezar a utilizar y a explotar más esta tecnología en cuanto a los sensores, en cuanto a ver cómo garantizar salud y bienestar a los usuarios de los inmuebles. El usuario va a empezar en un momento que la economía y la situación repunte y se mejore, porque pues mucho va de la mano la economía con la demanda de espacio de oficinas. Cuando se mejore, muchos de los usuarios de espacios clase B los vemos migrar a edificios clase A, y la certificación LEED va además de requerirse la certificación Wellness. O sea, esto de salud y bienestar también llegó para quedarse, esa preocupación de nuestra persona dentro de un espacio cerrado. Eso se va a permanecer, y el empleado se lo va a cuestionar todo el tiempo. Entonces, los arrendadores, los propietarios deben de explotar a lo más que se pueda la inteligencia de los edificios, estos edificios inteligentes, todos los sistemas y toda la tecnología que tienen los edificios para poder ofrecer mayores beneficios hacia los empleados, tratar de hacer más las cuestiones de identificación de cara, minimizar lo más posible todo lo que es Tocar. implementar el touchless. Eso es Mira, lo que nosotros vemos en tecnología en cuanto a los edificios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, hablando en tecnología en comunicación, que esto un poco en contra de lo que yo vengo diciendo un poco en el panel, de que probablemente vamos a regresar mucho más a la oficina que quedarnos en casa. Esto que voy a decir es un poco al revés. Esto probablemente va a querer hacer que podamos quedarnos más en casa, y que es que acuérdense que estamos en la versión de Zoom 1.0, ¿ok? No tenemos ni idea de lo que nos puede parar con Zoom 2.0 o Zoom 3.0. A lo mejor te van a vender en 2 o 3 años un aparatito donde te vas a poner unos lentes. Bueno, ya los existe, obviamente los arquitectos los usamos en realidad virtual y te pones estos lentes, pero imagínate tú que tú vas a estar, en vez de esta reunión, estarnos conectando así como y viéndonos en la retícula, como vamos a tener los lentes, y yo voy a poder voltear y voy a ver a Lore, y voy a ver de este lado a Tere, y les voy a poder decir, y a lo mejor voy a poder ver al gran auditorio que estamos teniendo enfrente ahorita, que no tenemos ni idea, porque estamos realmente viendo la cámara de una pantalla. Entonces, Zoom.2, Zoom.3 o Zoom.7 va a ser a lo mejor una experiencia virtual como tipo holograma. Entonces, Sí, no tenemos idea y eso va a transformar radicalmente lo presencial, y no tenemos noción de qué puede implicar un poquito eso a futuro, ¿no? Lo abro como una... La arquitectura virtual, ¿no, Arturo? Tú imagínate una empresa que tiene sus estándares gráficos, sus estándares de imágenes. Pues, ¿por qué no pensar que tu reunión que estás teniendo desde tu home office, pues no tiene un entorno virtual que es acorde con la imagen corporativa de la empresa a la que perteneces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, coincido totalmente. Viene también una revolución en el diseño de los espacios virtuales, y en algún punto hay un continuo ahí entre los espacios físicos y los virtuales y las posibilidades de cada uno, ¿no? Correcto. No hemos tocado un poco el tema, y vale la pena tocarlo, del sellado de los edificios. Creemos que el reto principal al que nos estamos enfrentando hoy en día en las oficinas AAA es que son espacios sellados, son espacios cerrados, y son espacios que dependen totalmente del aire acondicionado. Si bien hemos visto algunas iniciativas que han venido de Europa en las últimas décadas, 2 décadas, de mezclar un poco el aire exterior con el aire acondicionado, pues la verdad es que prevalece en un altísimo porcentaje el que los corporativos se manejan con aire sellado. ¿Qué vamos a ver en el futuro? Pues buscaremos una mezcla, abriremos ventanas.
también tomemos en cuenta que nosotros estamos pensando en el clima del país, de nuestro país, pero no es el clima que hay en Europa, o no es el clima que hay en espacios muchísimo más calientes. Entonces, eso va a ser un gran reto, o sea, el tema del aire acondicionado, o sea, ¿cómo vamos a manejar los espacios, el aire en los espacios? Bueno, wellness, la certificación de wellness inclusive te solicita que puedas abrir ventanas. Claro. O sea, que tengas que tener ventanas para tener certificación. Exacto. ¿Y qué va a pasar con los edificios que ya tenemos? O sea, el mundo corporativo va a tener que rehacer sus fachadas. Es un tema complejísimo. Es complejísimo, pero es un factor fundamental, ¿no? Creo que hay todo tipo de estudios, desde la misma propagación de este virus hasta acumulaciones de moho y demás problemas de salud, y toditos coinciden en que el aire fresco es mejor que el aire reciclado mecánicamente, ¿no? Claro, y por más que pensemos en que van a haber lámparas UV y que cuando te salgas se va a prender toda la oficina y va a estar fosforescente UV y va a matar todo, y por más que pensemos que el filtro del aire va a tener una lámpara que va a matar, la sensación, después de haber vivido lo que estamos viviendo, de que el aire que te llega es el aire exterior fresco, pues es totalmente también un tema psicológico, ¿no? Es súper, súper interesante. Seguridad psicológica. Y bueno, pues tú mencionaste un poco, Lore, de que vamos a tener que tratar de depender menos de tocar cosas, ¿no? O sea, el tema touchless, y en donde todavía más vamos a depender de algo así, donde todavía más vamos a llegar con esto y vamos a hacerle así a la puerta y le vamos a hacer así o le vamos a tocar aquí, vamos a prender la luz y vamos a apagar la luz y vamos a llamar al elevador. Digo, ya existe, esa tecnología ya existe, nada más ya es un tema de implementación, ¿no? Que vemos a largo plazo. ¿Qué quisieran ustedes mencionar antes de entrar a las preguntas? ¿Qué les gustaría aportar o complementar en base a todo lo que hemos hablado? A mí me gustaría empezar por recordarle a toda la audiencia que esto es un tema muy complejo, que necesita de expertos, ¿no? Necesita de asesoría, necesita de consultores. Necesitas psicólogos, necesitas expertos en cuestiones médicas, necesitas una paleta de gente a bordo de tu empresa. No tienen que estar en nómina, pueden ser consultores externos, pero este es un problema con muchos lados. Y también las empresas y los organismos y las organizaciones humanas son muy complejas, entonces se tiene que hacer un estudio y un diagnóstico de cada organización y de sus metas y objetivos, y hacerles un plan a la medida, porque la cantidad de soluciones y posibilidades, imagínense todo lo que tocamos aquí, no es más que un pequeñito ejemplo del universo de soluciones que hay para solventar esta crisis y otras tantas. Entonces, a mí me gustaría la recomendación de que todos los cambios estén bien asesorados y estén estudiados para la organización, para que las cosas se puedan priorizar y los recursos que se invierten sean los más provechosos para esa organización, ¿no? Yo creo que eso es clave. Claro. Sí, y asesorarse, lo que decías tú, Fish, ¿no? De contratar a los expertos, porque sí hay una serie de implicaciones, o sea, ese tema de cómo voy a regresar a la oficina, o sea, todos aquellos que no hemos sido esenciales y que no tenemos que volver todavía, y preparar ese regreso de una manera informada, ¿no? Creo que cada vez salen más cosas, un poco lo que les decía en un inicio, ¿no? O sea, cada vez son más cosas, protocolos que debes de saber, estar enterado. La gente de capital humano o recursos humanos están teniendo que jugar roles que nunca antes habían jugado, y seguirle el paso y estar enterado de todas las implicaciones que pudieras tener si no lo haces de la manera correcta, el regreso a la oficina, pues son muy grandes, ¿no? Hay multas. Sí, es que si no haces esa investigación, puedes quedar como el experimento del cuate que invita a alguien para decirle, oye, ¿qué te parece? Te invito para que comas todos los días, 30 días, puras hamburguesas de McDonald's y te las regalo y comes gratis. Y el cuate dice, qué maravilla, ¿no? Y se empieza a comer las hamburguesas de McDonald's. Lo que no sabes y que no piensas al principio es la repercusión de que al tercer día la hamburguesa, bueno, al quinto,
Yo sí 3 sí puedo comer hamburguesas y me siguen sabiendo bien, pero ya por el 5º, 7º digo, no, ya quiero otra cosa. Por el 8º ya empieza un problema de salud, por el 9º ya simplemente vas pésimo y pues la repercusión de comer 30 días hamburguesas pues es grave. Entonces es un poco lo mismo. Si no nos dejamos llevar por lo que las primeras apariencias nos indican, tenemos que, más bien no nos dejemos llevar por las primeras apariencias y tenemos que investigar bien antes de tomar situaciones, como la empresa que tú dijiste que prefirió parar todo para de veras ver dónde estás parado y tomar una decisión a muy largo plazo. Sí, una empacadora de cárnicos no funciona igual que una sucursal bancaria, que no funciona igual que una firma de correduría financiera. La solución no puede ser la misma, ¿no? Exactamente. Correcto. Aquí hablamos de generalidades, pero en realidad es la necesidad específica, tanto del empleado como de la empresa per se, que es la que van a fijar la pauta de metros cuadrados, del diseño de la oficina, de la ubicación de sus oficinas, etcétera, ¿no? Al final, cada quien tiene necesidades muy particulares. Y tienes un área de expertise única, ¿no? Por ejemplo, a nosotros también nos pasó que luego clientes nos hablaban y nos pedían asesoría, ¿no? Y decía yo, ching, pero oye, yo no soy experta en leyes, ¿no? No soy abogado. En Gaia, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer alianzas, ¿no? Invitamos a una empresa que se dedica a hacer pruebas de COVID para que pudiera asesorarme a mi cliente de cómo tenían que hacerlo, ¿no? Una empresa especializada en ayuda psicológica, oye, ¿cómo puedes implementar el regreso? ¿Cómo te asesoro para que no caigas en multas en la NOM 35? Oye, una firma de abogados, oye, ayúdame a poder explicarle a mi cliente, pues, cómo tiene que estar preparado, qué tiene que revisar, qué formas tienen que llenar, cómo puede llegar el IMSS o a pedirles una auditoría. Todo ese tipo de cosas, pues no eres experto. Oye, yo construyo, pero pues obviamente digo, a ver, aliados, ayúdenme a poder asesorar a mi cliente, ¿no? Claro. Son demasiadas cosas, ¿no? Se está diversificando demasiado este tema. Sí, yo también coincido con todos, nomás tantito, Artur. Sugiero que las organizaciones se acerquen a expertos. Hay muchas organizaciones. En México, por ejemplo, nosotros somos socios fundadores del Centro de Conocimiento, la TAM Wellness, ¿no? Ahorita que estabas hablando de eso, Lore, en donde hay una serie de expertos legales en medicina, en psicología, etcétera, que pueden guiar de una manera muy aterrizada y muy atinada a las organizaciones a tomar decisiones. Es de veras hasta irresponsable recargar toda esta investigación y toda esta implementación en áreas como, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Donde pues, no son expertos en todos estos temas y puede tener graves consecuencias, como decía Tere, multas, etcétera, ¿no? Claro. Pues miren, yo quisiera pasar a una sesión de preguntas y respuestas. El público está invitado a ponerlas en el chat. Nosotros hemos recibido algunas preguntas previas al inicio del webinar y pues la mayoría ya siento que han sido respondidas en la presentación, pero voy a tratar de mencionar algunas tal vez que se salgan un poco de lo que hemos hablado. ¿En qué tiempo estiman que se normalizará la situación actual de México? Pues, ojalá supiéramos. Pues exactamente. Esto no se va a formalizar o a enderezarse mientras no haya vacuna. O sea, finalmente dependemos, creo que a nivel mundial, de que exista una vacuna para que la gente empiece a tener confianza de empezar a hacer su vida. Así es. Y ya la vacuna es conflictiva, ¿no? Ya creo que las predicciones son de año y medio. Entonces, lo que decíamos, ¿no? La complejidad de esto. Hay organizaciones de salud que son los que saben, que no saben cuándo se va a acabar, ¿no? Así es, o sea que... ¿Creen ustedes que en el momento que tengamos la vacuna, ya vacunados en su gran mayoría la gente, o ya tengamos una inmunidad de rebaño, como se dice, nos vamos a olvidar de todo esto y vamos a
a decir, viva la vida otra vez y regresemos y nos olvidemos totalmente de esto y cuál no, y cuál wellness y esto y lo otro, y pensemos que el hombre tiene mala memoria, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo digo que totalmente no, pero te voy a poner una comparación. El 9/11. Después del 9/11, todas las empresas, sobre todo de origen americano, no querían ni pisos altos, ni estar en torres, después de ciertos, donde les pudiera atacar un avión y demás. Y 20 años después, y te estoy diciendo 20 años después, pero yo creo que la memoria, eso se les olvidó en un par de años. O sea, hoy ninguna empresa te dice no quiero estar en el Pent Office por si llega un avión, ¿no? O sea, sí, la verdad se nos olvida, pero hay cosas que creo por la generación que va a habitar las oficinas en esta década, que pues prácticamente son los millennials y la generación que le sigue. Creo que ellos sí traen muy claro la importancia de salud y bienestar y flexibilidad de balance, vida profesional y vida personal. Eso yo creo que no se va a ir. ¿Qué piensan del coworking? ¿El coworking se verá afectado con el COVID o seguirá siendo una de las mejores opciones en crecimiento en el ámbito corporativo? Yo creo que muchos de nosotros dijimos, y creo que en general decíamos bien, que esta atomización de las opciones de lugares para trabajar son positivas, ¿no? Y que en vez de tener centrales monolíticas para ir a trabajar, pensar en una dispersión de oficinas satélites que te dan las ventajas de una oficina, pero que no te obligan a transportarte 3, 4 horas, son válidas y en ese sentido me parece que los beneficios fiscales y financieros y de otra índole los hacen seguir siendo un modelo viable. Tenemos... Sí, adelante. Perdón, Arturo, yo creo que van a evolucionar, ¿eh? Creo que están evolucionando muchísimo los coworkings porque están empezando a adaptarse. A mí se me hace un modelo admirable, muy padre, y creo que están aprendiendo a entender lo que está pidiendo el mercado y están evolucionando de una manera muy padre. Yo creo que no veo por qué no tengan éxito, al contrario, ¿no? Además, hay una coyuntura interesantísima. Estaba yo obteniendo una información que durante la pandemia el crecimiento de los freelancers ha sido exponencial. Entonces, un freelancer, pues por lo general va a trabajar o desde su casa o en un coworking. Y un freelancer que te empieza a tener más éxito, su primer brinco va a ser hacia un coworking. Entonces, obviamente, los freelancers han sido una nueva opción para el sistema tan establecido de oferta laboral corporativa, ¿no? Y porque un freelancer hoy en día con la tecnología tiene, pues, ante muchísima gente, muchísimo más acercamiento que una misma compañía tan establecida. Entonces, es muy interesante el tema del resurgimiento de los freelancers. Nos han hecho, bueno, hablando, Daniel Rodríguez felicita a todos por la exposición y habló, pues hizo algún tema alguna pregunta acerca del aire acondicionado. Creo que ya medio la contestamos, ya tocamos ese punto. También Gabriela Palomera, ¿qué plataformas utilizan para impulsar esa comunicación? ¿Procore? Sí, usamos Procore. Está bastante personalizada a Gaia, pero la base es Procore. Diana Merino, considerando que antes de la pandemia se establecía aproximadamente 12 metros cuadrados por persona en una oficina, ¿cuál es el nuevo estándar? Ya hablamos un poco, pero Lore, si quieres. Bueno, es que realmente en los últimos años esos 12 metros ya habían bajado, como bien dices, inclusive en algunos, hasta de 6 metros, ¿no? Pero realmente se mantuvo estos últimos, yo te diría 5 años, entre 8 y 10 metros por persona. Sí, eso es lo que... A lo mucho. Sí, yo coincido. Más bien, creo que regresaríamos a los 12 más bien, pero
pero el metraje había sido ese, no sé qué opinan. Sí, y hay que acordarse que la métrica de densidad previa se medía en número de sillas de escritorio por metro cuadrado. Y ahora hay muchas formas de trabajar. Ahora estamos usando métricas donde de repente un chavo millennial sentado en un sofá está en un espacio de trabajo. Entonces ya no estás midiendo la densidad en sillas de escritorio versus ocupación. Entonces también la misma forma de definir la métrica de densidad ha cambiado, porque también la gente ahora está trabajando de repente en una mesita periquera, de repente en un sofá, de repente en la cafetería, y todos esos lugares son lugares de trabajo, nada más que no son permanentes o asignados. Entonces hay que cuestionarse hasta la forma de medir la ocupación, ¿no? Claro, es como con esto, pues ya no hay ni siquiera separación entre en qué momento estás trabajando, qué momento estás saludando a tu amigo, qué momento estás investigando, qué momento estás leyendo el libro. O sea, ya todo está mezclado. Entonces también eso nos está repercutiendo también en los espacios que estamos habitando. Y cada vez menos el escritorio de cierto tamaño y tal es el definitorio de un lugar para trabajar, ¿no? Oigan, y hablando de terrazas, por ejemplo, yo en otras participaciones que he tenido he mencionado que en mi casa, en mi departamento, no tengo terraza. Y la verdad es que es lo que más he añorado en estos meses por un balcón, una terraza. ¿Qué opinamos en el tema de las oficinas? Y perdón, Lore, tú lo sabes, como arquitectos nosotros en nuestra oficina, desde hace 20 y tantos años hemos sido propulsores de diseñar edificios de oficinas con terraza, y la gente nos veía como unos exagerados y unos locos en proporcionar terrazas en los edificios de oficinas. ¿Qué sientes ahorita que sea que sea una interpretación o un requerimiento de las compañías en términos de terrazas? Mira, al día de hoy, así que un requerimiento clave para la toma de una decisión de a dónde irse, sea una terraza, o que lo pongan como, oye, quiero edificios de tamaños de plantas de 1000 metros, pero que tenga terraza, no es como solicitud, pero una vez que llegan y hay edificios con terraza, amplia hay alta probabilidad de que haya una elección por ese espacio por tener terraza. Efectivamente, una terraza a la que se pueda acceder, donde se pueda salir, creo que tienen mucha aceptación por parte del usuario. Inclusive depende del nicho, pero empresas que hacen eventos sí le dan un valor importante a tener una terraza. Ok, tenemos unas cuantas preguntas más. Vamos a tratar de ser concisos para poder responder a los más posibles. María López, ¿las empresas están obligadas a proporcionar herramientas ergonómicas a los colaboradores? En la medida en que persigas una certificación, como decía Lorena, tipo wellness, sí. Y en la medida en que quieras que... No es todavía un tema claramente y profundamente legislado, pero lo que sí está probado es que hay una correlación entre la productividad de la gente y la comodidad y la capacidad de falta de distracción y tal que te dan las prestaciones ergonómicas. Entonces, las obligaciones legales creo que ahorita están más por el lado de la NOM y de las certificaciones tipo wellness que no son obligatorias, pero ciertamente tienen beneficios de desempeño y por lo tanto financieros, ¿no? Perfecto. Mauricio López, ¿cómo creen que se pueda usar el e-commerce? Es una pregunta un poco abierta, pero si alguien quiere comentar algo rápido al respecto. ¿O no es nuestro expertise en este panel? Yo acá me declararía ignorante en el tema. Pero... Pues yo lo único que te puedo decir es que está surgiendo tremendo, y si puedes meter en algo de e-commerce, aprovéchalo, porque estamos viendo apenas el inicio del e-commerce a nivel país. Claro que ya es un nicho muy, muy competido también, pero creo que en México las transacciones por e-commerce son así, con un porcentaje todavía como en dígitos singulares comparado con lo que pasa en países más desarrollados, y debe de haber una exponencialidad inmensa
en la próxima década. Y son los sectores que están creciendo. Claro. Bueno, esto ya medio lo platicamos. María Olvera, ¿creen que muchas empresas cierren sus oficinas? He escuchado que muchas mandarán a sus empleados a casa. Creo que ya hablamos de esto durante el webinar. Mónica Pérez, está como mal escrito, es teóricas, pero no sé, estoy tratando de pensar qué quiso decir, es el WhatsApp. ¿Estadística será o no sé qué? ¿Pueden implementar las personas de recursos humanos en los espacios de trabajo? ¿O qué estructuras yo creo que pueden implementar las personas de recursos humanos en los espacios de trabajo? También ya mencionamos un poco acerca de la oficina de los 6 pies, de las circulaciones, de la sanitización, etcétera, etcétera. Sí, y si se refiere... Tal vez como estrategias, ¿no, Fish? Yo diría. Sí, si se refiere un poco al tema de esta estrategia y luego la validación a través de medición, hay todo tipo de tecnologías donde tú puedes dar seguimiento y verificar que las hipótesis que hiciste cuando planeaste un espacio y te pusiste metas se están cumpliendo a través de aplicaciones, a través de sistemas de reserva de espacios. O sea, hay todo un universo tecnológico que te permite, como decía Tere, juntar el famoso Big Data, interpretarlo y después sacar provecho de él. Lo que pasa es que no está así como para comprarlo y bajarlo. Hay que adaptarlo a las necesidades de cada empresa, pero ya está la tecnología. Hay que echarle un poquito de trabajo para adaptarlo a las metas y objetivos de cada quien. Entonces, si nos referimos a esa parte de un seguimiento estadístico, se puede, pero es un traje a la medida todavía, ¿no? Ok. A ver, Francisco Javier, ¿cuál es la tendencia en los mercados de oficina? Pues es una pregunta también un poco abierta, pues si es ya es parte de lo que hemos hablado en general. Pero lo voy a combinar con otra pregunta que viene más adelante, que es de Tirana García. ¿Qué pronóstico hay para el sector de la construcción y bienes raíces el siguiente año? Lore, ¿por qué no nos cuentas un poco en qué estamos ahorita en absorciones, en demandas, si hay nuevos espacios, qué están haciendo las compañías? Bueno, principalmente han puesto, como Tere decía, la mayoría ha puesto en hold sus proyectos. Nuevos proyectos no han salido en lo que va del año y han decidido renovar sus contratos en su ubicación actual. El mercado está tocando la parte mínima o el bottom line de lo que son las rentas. La verdad que empresas que sí puedan aprovechar la situación del mercado desde el punto de vista de costos es una muy buena oportunidad. Sin embargo, acuérdense que mucho de este espacio es en obra gris y eso es lo que está frenando a que empresas tomen la ventaja del precio de renta porque tienen que tener pues la liquidez para invertir, ¿no? Entonces, realmente, así es. Entonces, realmente lo que hemos visto, y no solamente en México, sino a nivel mundial, es estos proyectos de reubicaciones se ha suspendido y no sabemos si se reactive el año que entra, ¿no? Sobre todo cuando existe la posibilidad de una segunda ola de contagios. Entonces, realmente está muy pasivo el mercado en cuanto a demanda se refiere. En cuanto a construcción, hay mucho espacio en construcción, hay más de 1 millón de metros cuadrados de oficinas en construcción. Considero, y hay otro 1 millón en proyectos, considero que los que están en construcción, y ustedes saben más que yo, no les conviene ya parar obra, ¿no? O sea, definitivamente creo que sale mucho más caro parar la obra y reactivarla en un par de años. Lo que sí hemos notado es nadie va a detonar ningún proyecto nuevo, o inclusive aquellos que apenas arrancaron excavación o ya llegaron a nivel banqueta, han decidido parar sus proyectos y dejar que pase un par de años. También acuérdense que la cuestión de licencias y permisos aquí en la Ciudad de México para detonar proyectos no es del todo ahorita positivo. Amigable, estás en... Amigable. Eso es materia de otro webinar. Así es. No me quiero meter en esos. No, pero
digo, sí eso es otro factor, y es que desgraciadamente es en lo que hemos caído. La pandemia llegó a ser chuza con una política de retención o de exigencia. Yo no estoy diciendo que se haga nada ilegal, al contrario, todos tienen que hacer legal, pero siento que dentro de la búsqueda de esa legalidad se detuvieron muchos proyectos legales que ahorita hubieran generado una cantidad impresionante de trabajos y que seguramente extrañamos todos. Y además que no quieren, hay muchos que ya no, por el momento, claro, no solamente la pandemia, sino hay mucha incertidumbre desafortunadamente en nuestro país y no hay gente que por el momento no quiere seguir invirtiendo. Claro, y es muy desafortunado eso, es muy triste. Bueno, pues quisiera yo, ya para terminar, agradecerles a todos ustedes, mis amigos todos, a los dos Jorges, a Lore, que la conocí hace como 25 años en una primera transacción. En el kinder. En el kinder, sí. exacto. Por favor. En el kinder. Gracias, Tere. Ahorita que estabas diciendo de septiembre 11, pues estabas diciendo que hace 20 años, yo te iba a corregir, oye, no exageres, fue hace 19. Y bueno, pues agradecerles de veras a Fish, a Jorge, a Tere, a Lore, a todos su participación. Espero que todo el público haya quedado satisfecho. Yo en lo personal me doy con una gran, pues un gusto de haber formado parte de este webinar, de reencontrarme con todos ustedes. Le quiero desear, antes de pasarle la palabra a Eduardo, a todos los que nos están escuchando y a todos nosotros, que estemos bien de salud, que hoy en día es lo más importante. Necesitamos estar bien de salud, seguirnos cuidando, no bajar la guardia, no confiarnos, tener nuestras precauciones y que primero Dios nos juntemos todos a celebrar que esto ya sea parte del pasado y en una forma presencial tengamos una reunión, nos demos muchos besos y abrazos. Le paso la palabra a Eduardo, le agradezco a Eugene la invitación y los invitamos también a que formen parte de los próximos eventos que Eugene presente para todos. Muchas gracias. Eduardo, adelante. Gracias. Gracias, Arturo. Muchas gracias a todos por su respuesta. Con esto estamos concluyendo este webinar. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia, su interés en este tema. Estaremos en comunicación con ustedes los próximos días a fin de contestarles cada una de las preguntas vía mail, además de compartirles la presentación que utilizamos durante esta sesión. Al finalizar esta sesión online, en la pantalla les aparecerá una breve encuesta para calificar la experiencia del webinar. Les pedimos nos ayuden a contestarla. Para nosotros es muy importante su opinión. Les llevará por lo mucho 2 minutos contestarlo. Nuevamente, muchas gracias a todos los ponentes. Gene Group y Eugene les desea un buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Saludos. Hasta luego. Saludos a todos, gracias. Hola, soy yo, el futuro. Y vengo a decirte que volverás. No lo digo yo, lo dice la historia, que te ha visto volver más fuerte y sabio después de cada prueba. Los guerreros y guerreras como tú nunca se dan por vencido. Volverás a abrazar, reír, bailar, trabajar y triunfar con tu talento. Tu liderazgo también es una medicina para salir adelante. En el futuro habrá miles de casos, pero de éxito. Y más cuando hay líderes que están contigo sin importar lo que suceda. Así que por ahora contagia a tus colaboradores de ánimo y esperanza. Que tu diagnóstico sea ser positivo en esta prueba de vida. Que la curva de tu sonrisa y entusiasmo no se aplane. Que tu cuerpo se quede en casa, pero que tus sueños no tengan límites. El virus más peligroso es darse por vencido. Pero tú volverás más grande, más líder, más talentoso, más humano, más
Gene Group.